Hola, soy Pedro José Arango Arango, adscrito al Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El tema que vamos a ver hoy es conductores en equilibrio electrostático, que corresponde al curso de electricidad y magnetismo. Podemos comenzar preguntando cómo se comportan los conductores en presencia de campos electrostáticos externos. Para eso entonces comencemos diciendo qué es un conductor. Un conductor es un material en el cual los electrones de las últimas capas dentro de los átomos están muy débilmente ligados. Entonces, ante un campo magnético, ante un campo eléctrico externo muy pequeño, estos electrones son susceptibles de moverse y se van a mover en toda la superficie del material, como estamos viendo en el video. Miremos entonces cuáles son las propiedades que tienen los conductores. Como estamos hablando de conductores en situación electrostática, estamos asumiendo ya que el sistema está en equilibrio. Entonces, como el sistema está en equilibrio, las fuerzas que hay sobre las partículas, sobre los electrones dentro del conductor, van a ser iguales a cero. Si la fuerza es igual a cero, entonces el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero. No importa que el conductor tenga cavidades. Lo que ocurre aquí es que los electrones dentro del conductor se van a reorganizar cuando aparece un campo eléctrico externo. Se reorganizan para producir un campo eléctrico inducido que se opone al campo eléctrico externo. Y se opone y se van a reordenar los electrones hasta cuando el sistema queda en equilibrio, es decir, cuando el campo eléctrico dentro del conductor es igual a cero. Si el conductor está aislado, tiene carga, y esta carga siempre se encuentra en la superficie. Para entender un poquito de esto, entonces, miremos, utilicemos la ley de Gauss en la superficie de un conductor, y vamos a ver en el gráfico que tenemos ahí. Cuando tenemos la superficie de un conductor, consideremos el conductor, la superficie, el campo eléctrico dentro del conductor es igual a cero, y consideremos una superficie gaussiana en la superficie del conductor. En primer término, el campo eléctrico es normal a la superficie, porque si el campo eléctrico tuviera una componente tangencial, entonces las partículas, los electrones, se podrían mover a lo largo de la superficie. Ahora bien, esta superficie tiene un espesor muy pequeño y tiene un área A. Utilizamos la ley de Gauss, nos dice que el campo eléctrico de E, punto de A, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Como el campo eléctrico y el vector de área están en la misma dirección, entonces este producto se me convierte en un número. Además, si esta superficie es lo suficientemente pequeña, el campo eléctrico también va a ser constante. Entonces, esta integral se me convierte en E por A, y va a ser igual a la carga encerrada, que es la densidad superficial, por el área sobre epsilon sub 0. Entonces, con esto tenemos lo que hemos visto ahí, que el campo eléctrico en la superficie de un conductor es sigma sobre epsilon sub 0 y está en la dirección normal. El potencial en el conductor es constante, tanto en su superficie como en el interior. Eso podemos verlo también aquí en el tablero. Nosotros sabemos que el campo eléctrico siempre viene dado como menos el gradiente del potencial, donde el gradiente es composición de derivadas. Entonces, si el campo eléctrico es cero, como acabamos de ver, tenemos que la componente X del campo del potencial es igual a una constante, porque la componente X del campo eléctrico se la podemos escribir como menos la derivada del potencial con respecto a X. Si esto es cero, significa entonces que el potencial, la componente X, es igual a una constante. Y lo mismo va a ocurrir con todas las otras componentes del campo eléctrico. En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor.
Eso vamos a mostrarlo entonces aquí. Primero miremos esta otra propiedad que nos dice que cuando dos conductores están en contacto a través de un conductor, a través de un alambre, por ejemplo, hay una transferencia de carga entre ellos hasta que el potencial sea igual. Entonces vamos a utilizar esta propiedad que ya sabemos que el potencial dentro de un conductor siempre es constante, y si tenemos dos conductores unidos por otro conductor, entonces va a haber una transferencia de carga hasta que el potencial se equilibra. Miremos entonces en este gráfico que tenemos aquí, topológicamente la figura de arriba, que tiene diferentes radios de curvatura, es igual a la figura de abajo. Es decir, nosotros podemos ir deformando ese volumen, alargándolo y redondeándolo en sus lados hasta que quede como la superficie de abajo. En la superficie de abajo tenemos dos esferas de cargas Q1 y Q2 y radios R1 y R2. Entonces, como el potencial es constante en ambos lados, el potencial en la carga 1 podemos escribirlo como K sub E por Q1 sobre R1, y es igual al potencial en la esfera 2, que es K sub E por Q2 sobre R2. Igualándolos, entonces vamos a tener que Q1 sobre Q2 es igual a R1 sobre R2. Por otra parte, miremos qué pasa con el campo eléctrico en la superficie de ambas esferas. El campo eléctrico en la superficie 1 será K sub E por Q1 sobre R1 al cuadrado, y en la superficie 2 será K sub E por Q2 sobre R2 al cuadrado. Entonces, haciendo el cociente entre los dos, vamos a tener E1 sobre E2 igual a Q1 sobre Q2 multiplicado por R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Pero como en la expresión anterior ya habíamos encontrado que Q1 sobre Q2 es igual a R1 sobre R2, podemos reemplazarlo. Entonces tenemos que E1 sobre E2 es igual a R1 sobre R2 multiplicado por R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado, que nos va a quedar entonces R2 sobre R1. Con esto tenemos entonces que E1 sobre E2 es igual a Q1 sobre Q2, pero Q1 es sigma 1 por sobre epsilon sub 0, y Q2 es sigma 2 sobre epsilon sub 0, y es igual a R2 sobre R1. Entonces tenemos con esto que sigma 1, que es la densidad superficial de carga en la esfera más grande, es igual a R2 sobre R1 por sigma 2. Entonces tenemos con esto que las densidades de carga son mayores cuando el radio de curvatura es menor para el mismo conductor. Consideremos un problema aquí. Tenemos una superficie que está conductora, que inicialmente está descargada. Dentro de la superficie tenemos una cavidad que tiene una carga Q positiva dentro de la cavidad. Y nos preguntan cuánto vale el campo eléctrico en un punto P, que está a una distancia R del centro de la esfera. Entonces, miremos cómo encontramos el campo eléctrico. Nosotros podemos ver que el campo eléctrico es igual a K sub E o a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 R cuadrado por Q, y está en la dirección radial. Esto lo podemos ver porque, como tenemos ahí en el escrito, la carga Q positiva que está dentro de la cavidad induce una carga opuesta menos Q en la pared de la cavidad, que se distribuye de tal manera que su campo anula el de Q1 para todos los puntos exteriores a la cavidad. Puesto que el conductor lleva una carga neta, Q se distribuye uniformemente. Ahora, ese conductor tiene una carga neta Q porque ya sabemos que en la superficie interior hay una carga menos Q. Entonces la carga neta resultante más Q se distribuye uniformemente sobre la superficie de la esfera. Bueno, vemos que es uniforme porque la influencia asimétrica de la carga puntual más Q es bloqueada por la carga inducida menos Q en la superficie de la esfera. Para todos los puntos fuera de la esfera, lo único que sobrevive
es el campo de la carga distribuida uniformemente sobre la superficie exterior. Es decir, esto funciona como si solamente tuviéramos una carga Q distribuida en la superficie exterior. Y ya nosotros sabemos que el campo eléctrico producido por una esfera que tiene una carga Q es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q sobre R cuadrado. Miremos otro ejercicio. Una esfera de metal de radio R que lleva una carga Q1, Q está distribuida, está rodeada por una carga de una capa de metal concéntrica gruesa de radio interior A y radio exterior B, como se muestra en la figura. La capa metálica no tiene carga neta. Encontrar la densidad de carga superficial sigma en R mayúscula, en A y en B. Bueno, para eso entonces tenemos el cascarón esférico exterior es metálico y el cascarón esférico interior es metálico, ¿sí? La carga Q dentro en el cascarón interior se distribuye en toda la superficie. Entonces, la densidad superficial de carga en el radio R mayúscula, en la esfera de radio R mayúscula, será la carga total, que es Q, sobre la superficie, que es 4pi R2. Es lo que tenemos aquí. Sigma en R mayúscula es Q sobre 4pi R2. Ahora, para calcular las otras dos densidades superficiales de carga, vamos un momento al tablero y vamos a utilizar la ley de Gauss para este conductor. Entonces, como este es un conductor, consideremos una superficie gaussiana que pase por el conductor. Sabemos que el campo eléctrico en la superficie de un conductor es igual a 0. Pero la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Como este campo es igual a 0, significa que la carga encerrada es igual a 0. Pero la carga encerrada en esta esfera gaussiana es la carga que hay aquí, que es la carga que hay en A más la carga Q que hay en R. Y esto es igual a 0, entonces con esto podemos decir que la carga que hay en A es igual a Q negativo, y esta carga que hay en A es igual a la densidad superficial en A multiplicado por el área, que es 4pi por A al cuadrado. Entonces tenemos la expresión ahí, además es negativo, ¿no? Entonces, como este conductor está inicialmente descargado y sabemos que aquí dentro hay una carga menos Q, entonces lo único que puede pasar es que en C, en B, haya una carga Q, de tal manera que la carga neta en el conductor sea igual a 0. Y entonces esa carga, como está distribuida en toda la esfera de radio B, tenemos que esa carga es igual a 4pi por B al cuadrado por la densidad sigma sub B es igual a Q. Entonces tenemos sigma sub B, la expresión que tenemos ahí, es igual a Q sobre 4pi B cuadrado. Con esto hemos concluido cómo se comportan los conductores en campos eléctricos estáticos.